tardes, buenas noches con todos y todas. A nombre de la Comisión de Programa del Nuevo Perú, estamos aquí inaugurando una serie de conversatorios sobre la situación que estamos viviendo como país ya a un mes del estado de emergencia a raíz de la expansión del coronavirus, con distintas medidas adoptadas desde el Estado y también con distintas reacciones de la sociedad, desde la política y la economía. Entonces, para empezar estas conversaciones, hoy hemos armado un conversatorio en línea con dos compañeros especialistas y militantes que nos van a dar aproximaciones a esta suerte de balance, además para abrir un nuevo ciclo que viene en el país, ¿no? Me acompañan Mario Ríos, es especialista en salud, que nos va a hacer una aproximación un poco desde el tema sanitario, los avances que han habido, las deficiencias. Pedro Franque, que es economista, también ha estado muy activo con el tema de todas las medidas económicas que ha dado el Estado, y finalmente compartir alguna mirada más del terreno político que ahora está en curso. Entonces vamos a empezar con Mario. Mario, son 10 minutos, tú si puedes compartir con nosotros esta especie de balance y propuestas con miras a futuro. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches con todos los compañeros, amigos que están apreciando este balance. Yo voy a tratar de concentrar el balance en dos áreas que son las áreas principales que ha estado desarrollando el gobierno. La primera es lograr la inmovilización social. Supuestamente el objetivo de esto es que no se propague la epidemia, que no se propague el virus, que el virus esté andando con la gente y por lo tanto evitar el contagio. Ese era el objetivo central pero este objetivo, lamentablemente el gobierno, en lugar de enfrentarlo con reglas diferentes, a las reglas del modelo económico, a las reglas de la exclusión social con los programas de ajuste, lo ha estado implementando las mismas reglas de los programas de ajuste, y entonces, por ejemplo, se ha dedicado a tener una propuesta de focalización para acceder a determinadas compensaciones producto de la inmovilidad social. Esta lógica estaba concentrada básicamente en dar una cantidad de dinero a la gente pobre o pobre extrema, sin tener en cuenta los problemas estructurales que tenemos como sociedad, la informalidad, el trabajo independiente, el trabajo autónomo, sin tener en cuenta un conjunto de otros factores, se concentró en este grupo poblacional y lamentablemente incluso no han sido muy eficientes en dar estos bonos, incluso parte de la distribución de estos bonos ha generado el conglomerado de la gente en los bancos, en los distintos lugares, que iban incluso en contra de la propia estrategia de la inmovilidad social. O sea, el gobierno ha seguido respondiendo en los parámetros del modelo económico y en esos parámetros ha tenido esta dificultad, por ejemplo, de alcanzar efectivamente la inmovilidad social y con todos los problemas que hay también en la sociedad. O sea, si no consigues que la gente tenga recursos básicos de subsistencia, va a ser muy difícil que la gente no se movilice. Y es más, incluso no sea a mucha población que tenemos acá en el país de extranjeros, por ejemplo, venezolanos en particular, no se les generó ninguna compensación y ellos son uno de los grupos también poblacionales que también se movilizan muy activamente porque necesitan conseguir los recursos de su subsistencia. Entonces, esta estrategia obviamente ha ido en contra del objetivo de lograr aplacar la pandemia, lograr reducir los niveles de propagación, y tenemos ahora ya cifras altísimas, estamos con más de 10.000 personas infectadas, estamos ya se cuentan por casi 3 centenares de muertos, estamos con muchas personas que están requiriendo servicios, ya cada vez más crecientemente, servicios de unidad de cuidados intensivos, hospitalización y todos estos temas que tienen a la base un problema de no haber logrado el objetivo de inmovilizar a la población. A pesar de haber decretado el toque de queda, ahora estamos todos confinados en nuestra vivienda, ya no solamente podemos comprar cosas en el día y en las noches tenemos que estar todos inmovilizados en nuestras casas. Entonces, todo esto lamentablemente no ha tenido el objetivo central, que era de alguna manera reducir el número de casos. O sea, no ha tenido un efecto muy significativo y creemos que ahí tiene que ver con este problema de la seguridad alimentaria, la seguridad de las personas, la seguridad económica. Se ha estado planteando y se ha planteado por Pedro uno lo que ha planteado, el tema de la compensación universal, o sea, que todo el mundo pueda tener, o sea, como un derecho y no verlo como un problema
de alivio de pobreza, sino como un derecho que las personas tienen por el hecho de estar inmovilizadas, por no ser productivas en este momento, por no tener recursos económicos. Ahí nosotros hemos recibido propia comunicación de los gremios de abogados, que al estar parado el Poder Judicial, y ellos también viven al día, no tienen dónde sacar sus recursos para atender las necesidades de su familia, odontólogos que no vienen prestando servicios. O sea, no es un problema solamente de pobres, que es el tema, el mal enfoque que ha desarrollado el gobierno, y ese mal enfoque ha llevado a que un recurso importante como es la inmovilidad, que debería tener el objetivo de evitar la propagación, no se haya logrado en la plenitud, y tengamos los problemas que ahora el gobierno, en lugar de resolver el problema, lo que hace es establecer multas. Entonces hay que multar a la gente. La gente no tiene plata para comer y va a tener plata para pagar las multas. O sea, francamente estamos en una lógica controlista, una lógica aparentemente de empezar a hacer que como si fuera la responsabilidad de los ciudadanos el problema del no cumplimiento de los objetivos políticos y los objetivos sanitarios que teníamos con este tema de la inmovilidad social. Y por el otro lado, esto debía llevarnos a ganar tiempo para mejorar nuestro sistema de salud. Entonces tenemos un sistema de salud que ya estaba colapsado, o sea, tenemos un sistema de salud que ya no atendía bien a la gente, no teníamos la SUSI suficiente para atender los problemas cotidianos estructurales. Entonces, y ahora se trata de desarrollar, y el énfasis que ha tenido en este proceso el gobierno, ha tratado de, por ejemplo, manteniendo la estructura del actual sistema de salud, sin modificarla sustantivamente, mantiene la lógica de la fragmentación, que cada uno siga operando, si bien es cierto, con algunos niveles de coordinación, pero cada uno siga operando con sus propios recursos, sus propios centros de salud, sus propios hospitales, sus propios servicios. No se ha logrado una unificación del conjunto del sistema para atender este problema de la pandemia. Y creo que esta es la oportunidad para construir un sistema único de salud que permita al conjunto de la sociedad y los recursos sanitarios que tiene la sociedad encarar de manera colectiva y de manera unificada un problema como el que está presente, que atraviesa el conjunto de la sociedad. Entonces, ese concepto no se ha logrado. No tenemos que salud sigue comprando por su cuenta, tenemos que la salud POT sigue comprando por su cuenta, las sanidades de las Fuerzas Armadas siguen comprando por su cuenta, siguen teniendo sus propios problemas. Cuando hemos visto el caso de los policías que no estaban siendo bien atendidos en el hospital de policía, lo que hizo Salud Pol es contratar a la clínica Maison de Santé para que la clínica Maison de Santé atienda a estos policías. Entonces seguimos en la lógica fragmentada, no logramos unificar, a pesar que se forman comandos operativos, que es el que dirige la doctora Massetti, pero centralmente esto no ha logrado tener una centralidad en términos de recursos del sistema, y más bien se persisten los problemas incluso de la descentralización, los gobiernos regionales que no gastan sus recursos adecuadamente, y en lugar de potenciar la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales, le creamos un comando, como fue en el caso de Arequipa o en el caso de Piura, de poner un militar a la cabeza del comando operativo, pensando que es un problema militar y no es un problema sanitario, es un problema que tiene que ver con otras estrategias distintas a las militares, pero se quiere emular las estrategias militares para buscar enfrentar un problema de esta magnitud que requiere otros recursos científicos, recursos epidemiólogos, infectólogos, gente preparada, pero lo central es movilizar al conjunto del sistema. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el otro tema que nosotros observamos acá? Es el problema de haber descuidado todo lo que es el primer nivel de atención. A las personas que tienen sospecha de tener COVID, llaman al 113 o llaman a los teléfonos, a veces le contestan, a veces no le contestan, o llaman a las direcciones regionales de salud, pero los servicios de primer nivel, los puestos, los centros de salud no son los que se encargan de estas personas, sino se encargan comandos especiales que se han organizado a nivel de las direcciones, y entonces en la práctica las personas, en muchos casos, como los estamos observando, se les deja hasta morir en sus casas sin ningún nivel de acompañamiento profesional, de apoyo, de asistencia de parte de los distintos niveles. Entonces, esa fragilidad que tenemos como sistema de salud no la estamos encarando, y con esa fragilidad no vamos a tener éxito en términos de encarar adecuadamente esta epidemia, y el número de muertos va a crecer. Lamentablemente, la concentración principal en esta área ya que es la respuesta del sector salud se ha concentrado en lo que es hospitalocéntrica, o sea, básicamente hospitales, básicamente ventiladores mecánicos, UCIs, pero no se ha potenciado todo lo que son los recursos del primer nivel de atención y movilizar al conjunto de la estructura del sector salud alrededor de este tema.
Entonces, acá estamos teniendo varias dificultades porque no estamos seguimos encarando la epidemia en los marcos del modelo que tenemos. Un modelo del Sistema Nacional Coordinado de Servicios de Salud que no fue ni ineficiente para épocas menos complejas, supuestamente. Ya teníamos altos niveles de cáncer, diabetes, problemas crónicos degenerativos, pero para eso ya era insuficiente y ahora es totalmente insuficiente para enfrentar una situación de esta naturaleza. Y entonces, si no nos ponemos como agenda en lo inmediato, cambiar este sistema, unificar el sistema de salud, lograr articular los distintos componentes del sistema y poner al sector privado bajo la dirección del sistema público, o sea, va a ser bien complicado. Estamos encontrando todos los problemas y falencias, incluso que cotidianamente recibimos quejas a través de un grupo que hemos formado de vigilancia en el acceso a la salud en etapa de emergencia sanitaria, recibo quejas de mucha gente que no recibe los servicios, no es atendido. Entonces, creemos que en general... Para ir terminando, Mario, perdón. Sí, terminar, pues, en general, de balance, tenemos que si seguimos respondiendo con los criterios con los cuales precedían al momento de ingresar a esta pandemia, no vamos a encarar de manera adecuada y creemos que lo que se urge es un cambio en la estrategia que tiene que ver también con un cambio del modelo con el cual estamos enfrentando. Empezar a levantar la ciudadanía, empezar a levantar derechos y tener un sistema unificado de salud que permita resolver, desde una perspectiva de derechos humanos, resolver los problemas que estamos encarando en el país. Muy bien, gracias Mario. Pedro, tienes la palabra. Gracias, Anaí. Excelente la intervención de Mario. Creo que ha dicho varias cosas de lo que yo pensaba decir, así que creo que está muy, muy en línea lo que yo pensaba. Tal vez primero añadiría un poco más de enfoques económicos, ¿no? En primer lugar, resaltar que esta crisis nos agarra en una extrema debilidad del sistema de salud, que tiene como un elemento fundamental el ahogamiento presupuestal que ha sufrido el sector salud durante más de 3 décadas. Y entonces, esto está expresado, por ejemplo, decía que en salud pública en el Perú apenas se gasta 2,3% del PBI. De cada 100 soles de ingresos nacionales, solo 2 soles 30 van al sector salud. Otros países latinoamericanos, por ejemplo Ecuador, Bolivia, con gobiernos progresistas, elevaron fuertemente su inversión en salud en los años anteriores y lograron, de una situación de bastante atraso, mejorar bastante su infraestructura y su atención de salud. Todavía con muchas debilidades, porque aquí no estamos para decir que nada de esto es perfecto, pero dieron un salto. Por ejemplo, Bolivia, Ecuador tienen gastos en salud que están encima del 4% del PBI y que venían de situaciones incluso peores que las del Perú, pero en el momento de crecimiento económico dieron una prioridad a la salud pública y dieron un salto sustancial ahí, ¿no? Y creo que hay que insistir en que este es un tema de orientación de política, porque al mismo tiempo, como sabemos, bueno, hay exoneraciones y beneficios tributarios para las grandes empresas mineras, los bancos, las AFP, las universidades negocio, lo hubo durante años a los casinos, etcétera, ¿no? Y sabemos además, pues, que buena parte de los bancos, por ejemplo, a los que ahora se les va a dar un enorme beneficio, ¿dónde están domiciliadas esas empresas, no? El Banco de Crédito es propiedad de Credit Corp, que queda en las Islas Bahamas. Interbank es propiedad de Intercorp, que queda en otro paraíso fiscal, que son trucos utilizados simplemente para la evasión fiscal. Me explico, porque en las Bahamas no hay nada, me explico, ningún servicio, solo un cartelito de la empresa simplemente para evadir impuestos. Eso es todo lo que funciona eso. ¿Ok? Entonces hay que ser claro aquí que ha habido durante años un privilegio a las grandes empresas en una política económica que lo que ha traído como consecuencia es la salud pública está hasta las cangallas. Y cuando uno ve los indicadores comparativos de cuántos médicos por persona en el Perú, cuántas camas por persona en el Perú, cuántas UCI por persona en el Perú, Perú sale al último de la cola de Latinoamérica consistentemente. Lo cual es algo que cualquier persona, cualquier peruano conoce, ¿no? Todos sabemos desde hace años que la atención de salud pública, ir a un hospital público es un viacrucis, no es un sufrimiento, ¿no? No te dejan entrar, hay cola, te cobran, es un problema, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hasta ahora, pues, para estarse o asegurar el CIS, en principio tenías que estar focalizado por el CIF, o sea, tener una especie de carnet de pobre para tener, pues, una mínima atención de salud, ¿no? Pero es un primer elemento, ¿no?
En segundo lugar, concuerdo mucho con lo que ha dicho Mario, de que un gran problema de la cuarentena es que no se ha dado soporte económico a las familias. Millones de familias han quedado sin nada, los 380 soles son poco, todavía ni siquiera están dando la segunda parte. Toda la zona rural ha quedado fuera, es un vacío y ceguera increíble, inaceptable, torpe y discriminatorio. ¿Me explico? Absolutamente discriminatorio, porque sabemos que ahí están pues buena parte de los peruanos más pobres, los indígenas, a ellos no se les da, claro, ¿no? Pero también en las ciudades, ¿no es cierto? Cantidad de, ¿no es cierto? Mototaxistas, vendedores ambulantes, taxistas, gente que se gana la vida de mil maneras, que sus ingresos se han convertido en cero y claro, por necesidad tienen que salir a la calle, cuyo, a mi juicio, ejemplo más terrible ha sido esta movilización de personas en la carretera central, ¿no? Una tragedia porque la gente lo hace porque está en extrema necesidad, tan extrema que se están echando a caminar pues 150 kilómetros, ¿no? Subiendo a más de 4.800 metros de altura sin ninguna protección, ¿no? ¿Quién hace eso si no es porque tiene una necesidad extrema que el Estado no ha atendido? ¿Okay? Entonces creo que esto es clave y resaltaría la necesidad de una ayuda a los sectores rurales. Y creo que lo otro que ha marcado mucho esta coyuntura respecto al tema económico es que, digamos, siempre nos dicen que para la salud pública, para la gente, para ayudar al empleo, no hay dinero, ¿no? No hay dinero, la izquierda siempre piensa en gastar, pero resulta que no hay plata, no hay plata y no hay plata, y si propones hacer algo social, bueno, pues eres irresponsable porque no hay plata. Pero ahora resulta que la ministra Alba dice que hay un paquete económico de 12% del PBI, eso es 90.000 millones de soles, y está bien que lo haya, ¿ok? Porque en esta situación de extrema dificultad económica hay que movilizar los recursos que el Estado tiene ahorrados, que los tiene. El Estado peruano tiene en los bancos 95.000 millones de soles, ¿ok? Los tiene ahí puestos, ahí. La contabilidad dice depósitos del Estado en los bancos, 95.000 millones de soles, ¿sí? Y el Estado quiere invertir en esto 90.000 millones de soles. Pero los 90.000 millones de soles quiere darle 30.000 millones a los bancos que lo van a trasladar a las grandes empresas, y para el bono, si uno suma lo que se ha dado para los bonos hasta ahora, más lo que han dado los municipios para alimentos, más lo que le han dado a la salud pública, todo eso no suma ni 3.000 millones de soles. ¿Okay? La propuesta de un bono universal de amplia cobertura, ¿okay? Que le da a todo el mundo 1.000 soles, mucho más que los 380, pero 1.000 soles, todo eso costaría 16.000 millones de soles, frente a 30.000 para los bancos y 90.000 del paquete completo. Entonces, que no nos digan que no hay plata, por el amor de Dios, o sea, si ahí está, ¿me explico? Y si para algo queremos la plata ahora, es para que subsista la gente. Esa es la primera prioridad ahora, ¿ok? Entonces, aquí creo que hay un tema que ha marcado mucho la coyuntura, que es esta extrema desigualdad en los recursos, y esto está marcado no solo por a quién se le da el dinero del Estado, sino por las condiciones como se da, ¿no? Hemos visto esta discusión, primero en el tema de las AFPs, ¿me explico? El gobierno, ok, suspende la entrega descuento de las AFPs, pero las AFPs nos siguen cobrando comisiones. Y cuando la gente dice, quiero parte de mi dinero para poder subsistir, el gobierno dice, no, no, tu dinero no, es mucha plata, la crisis, no sé qué, inventando pretextos, porque se inventaron el pretexto de que eso iba a tener un problema económico cuando las AFPs tienen 78.000 millones de soles en el exterior, que les alcanza y sobra, de nuestro dinero, por supuesto, del dinero de los trabajadores, nuestro dinero, ellos se lo han llevado al exterior, que lo pueden traer del exterior para que venga al Perú, no tienen que sacar ni un sol de los bancos peruanos. Entonces han inventado un fantasma, ¿no es cierto? Un cuco falso para tratar de asustar y defender a las AFPs, porque claro, si retiramos nuestro dinero, pobrecitas van a cobrar menos comisiones. Y bueno, lo vemos también en este tema, pues, del paquete de 30.000 millones de soles a los bancos, ¿no? Hasta el presidente Piñera, de derecha de Chile, dice, un presidente de derecha en Chile, dice, no, el préstamo tiene que ser a 0% de tasa de interés a las pequeñas empresas, y el MEF y el BCR peruano dicen, no, que cada banco diga cuánto puede cobrar, y ya se sabe que están empezando a cobrar 8%, 10%, cuando le van a dar la plata a 0,5%, ¿no? Y evidentemente los bancos pues prácticamente no incluyen a las microempresas. En su cartera de clientes las micro y pequeñas empresas no son ni uno de cada 10 soles que prestan. Entonces, digamos, lo que están haciendo es canalizar masivamente dinero hacia los grandes bancos y hacia las grandes empresas,
mientras dejan a las microempresas, a las pequeñas empresas y a la gente fuera, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una extrema desigualdad en la distribución de los recursos económicos en un momento de gran necesidad, y en el cual esa política no solo pues profundiza las desigualdades existentes, porque hoy, digamos, los billonarios deberían estar poniendo de su plata, no sacando ganancias. Es lo elemental, ¿correcto? Pero no, se prefiere canalizar recursos a ellos, una extrema desigualdad que tiene además una consecuencia trágica para el Perú, porque la consecuencia trágica, esto es una de las causas que está generando que la cuarentena no se cumpla mucho, y esto está generando que el virus se esparza hacia el interior del país, y esto va a generar cientos de miles de casos adicionales y miles de muertos. Es duro decirlo y parece fuerte decirlo y puede parecer exagerado decirlo, pero es la realidad. ¿Ok? Esto no es más que la realidad. Entonces creo que aquí pues hay una tarea grande de insistirle al gobierno de que si realmente quiere tomarse esta lucha contra el coronavirus en serio, tiene que poner, digamos, la gente por delante, las personas primero, los trabajadores primero. Nadie dice que no ayudemos un poco a las empresas, sobre todo a las pequeñas, ¿ok? Pero primero tiene que ser la subsistencia económica de la gente y la defensa de la salud pública, ¿no? Yo creo que esos son los temas esenciales que estamos discutiendo en temas económicos ahora en esta coyuntura. Bueno, gracias Pedro. Entonces, para complementar un poco las intervenciones, creo que han estado bastante completas y centradas en lo que habíamos solicitado, ¿no? Esta emergencia sanitaria, por un lado, que revela un Estado que dejó de invertir en salud pública hace mucho, ¿no? Con uno de los presupuestos más bajos de Latinoamérica. Y otra, la forma en que se está tratando de paliar los efectos de la crisis con estos recursos que se están destinando mayoritariamente a las empresas, ¿no? Ahora, ¿cómo nos agarra esta situación como país en medio también de una crisis que ya veníamos teniendo, ¿no? Una crisis política que había llevado al cierre del Congreso, con estos escándalos de corrupción del caso Lava Jato, ¿no? Como ya este modelo también de gobierno neoliberal estaba mostrando sus límites, sus engranajes con la corrupción, y viene esta nueva crisis y nada, pues por este efecto del coronavirus y las medidas para paliar el impacto, que nos llevan también a mirar un poco la sociedad y la política peruana en este marco, ¿no? Creo que ha sido claro que ya a un mes, a 32 días en realidad del estado de emergencia, de la cuarentena, del cierre de las fronteras, etcétera, lo que prima en las familias de los sectores populares principalmente es la incertidumbre, ¿no? Un mes sin generar ingresos, probablemente un mes sin trabajo adicional, ¿no? Y el tratamiento del Estado, del gobierno de Vizcarra, que empezó bastante solvente en términos comunicativos y de organización, ha ido decantándose hacia el favorecimiento a determinados sectores, como los bancos o las empresas, y una suerte de abandono e incertidumbre a los sectores populares, ¿no? La encuesta que se publicó el sábado revelaba eso, ¿no? La diferenciación, los impactos de clase de esta cuarentena, por ejemplo, ¿no? En el sector A, un 40% con los ingresos asegurados, en el sector D y C, casi un 50% sin recibir ingresos y con mucha incertidumbre sobre lo que va a ser los siguientes meses, ¿no? Entonces creo que ahí hay un componente clave de cómo se organizó la sociedad, el gasto, y cómo se organizó también esta intervención nuevamente con este criterio de focalizar a los pobres como si fueran una minoría, cuando en realidad en nuestro país no solo es una cuestión de pobreza este tema de quedarse sin ingresos estos meses, ¿no? Es una cuestión de cómo se ha organizado la estructura laboral con la informalidad, ¿no? 70% de población informal no puede ser focalizada con un esquema de programa social hacia la población extremadamente pobre, ¿no? Creo que ahí ha habido una falencia, y además en la demora de entrega del procedimiento, ¿no? Ayer la cifra era que solo el 60% de la población ha cobrado el bono correspondiente a los primeros 15 días, ¿no? Y las colas en los bancos son nuevamente un signo de aglomeración, etcétera, ¿no? Entonces, esta poca eficiencia para responder a la emergencia que deviene pues de una dinámica de trabajo, de un modelo, de una forma de organizar la acción estatal, focalizada al pobre, cuando, como decía, esto ya no se trata de extremos pobres o pobres, sino de la población que se quedó sin trabajar y que necesita un mínimo de certeza para quedarse en su casa los siguientes 15 días que nos quedan todavía de cuarentena, ¿no?
Y creo que ahí también es interesante mirar el agotamiento de lo que ha sido este modelo, de lo que ha sido la organización del Perú neoliberal que se instaló post-constitución del 93, ¿no? No solo en términos de política de gobierno, no solo en términos de desmantelamiento de lo público, sino también en términos de organización de la sociedad, ¿no? Y la fragmentación que se ha impuesto, y la incapacidad también desde la sociedad de plantear respuestas, ¿no? Ustedes recordarán quizá el shock del 92 pudo paliarse mucho, pudo resistirse desde los sectores populares en base a la organización, ¿no? También a la organización de las organizaciones sociales de base, lo que fueron los comedores populares, los comités de vaso de leche. Hubo ahí un tejido social que permitió que ese impacto de lo que fue el shock de fujimorismo no pegara tan fuerte a los sectores populares, ¿no? Hoy creo que esta erosión del tejido social nos muestra la dificultad de ver salidas colectivas también, ¿no? Este discurso del emprendedor, del individualismo, de tú puedes ser tu propio jefe, y ha demostrado pues todos sus límites en la medida que en realidad no hay condiciones para ser emprendedor, y no ha sido este éxito individual en este contexto, pues se queda corto, ¿no? Entonces también creo que ahí nos lleva a repensar cómo se puede organizar la sociedad y cómo puede también haber salidas colectivas hacia futuro en términos de responder a situaciones de crisis y de emergencia, ¿no? Ahora básicamente la respuesta fue la emergencia militar, las Fuerzas Armadas, las multas ahora, ¿no? Toda una serie de multas para distintos temas, pero también esta otra cara de cómo organizar lo colectivo, el cuidado, etcétera, en estas situaciones, ¿no? Y quizá en el terreno más político también lo analicemos más adelante y más específicamente, cómo se va gestando este contexto político con este malestar que se va a acumular debido a la crisis que ya estamos viviendo en términos de las elecciones del 2021, ¿no? Ayer Vizcarra dijo que de todas maneras, o el lunes, que las elecciones no iban a cambiar de fecha, ¿no? Iba a ser de todas maneras en abril del 2021, aunque el calendario previo podía variar, no iba a quedarse él más allá del 28 de julio del 2021. Entonces eso nos lleva también, como decía, a pensar, ¿no? Y a reflexionar, y a los que estamos en la actividad política también a activar de acuerdo a este escenario que se va configurando, ¿no? Cómo vamos a lograr que este malestar, esta desazón de la ciudadanía, esta incertidumbre incluso, ¿no? Y esta demanda ahora de más Estado, de más presupuestos públicos, pueda efectivamente canalizarse en una propuesta que cierre este ciclo que agotó de neoliberalismo, de corrupción, y abra un ciclo mucho más democrático y redistributivo, ¿no? Creo que ahí hay un desafío grande para quienes están pensando tener mayor protagonismo político, ¿no? Lamentablemente, como decía, dentro de toda esta crisis lo que ha habido mucho es esta salida autoritaria, estos liderazgos autoritarios que van más bien orientados al orden, a apelar al ciudadano, al civismo, etcétera, y no tanto a repensarnos como sociedad, ¿no? Creo que por ahí tenemos también otra línea de discusión. Vamos a continuar comentando también esto en el marco de una crisis de época, ¿no? Una crisis de época mundial que nos pone frente a grandes desafíos, ¿no? Hoy día conmemoramos 90 años de la muerte de Mariette, y él hablaba siempre del tema de las inquietudes propias de la época, ¿no? El sentido de época que se quiere disputar, y si en verdad podríamos ahora empezar eso en Perú. Bueno, se nos va acabando el tiempo, y en realidad esta es una conversación inicial, comprometerlos también a Mario, a Pedro y a todos los que nos están viendo a una siguiente reflexión, un siguiente programa. Tenemos en agenda ver el tema agrario, que es un tema también que es clave, ¿no? Con todo el tema de la seguridad alimentaria y lo que se puede venir. El tema de la mujer, esto también está en nuestro próximo programa, porque la cuarentena ha sido muy dura para muchas mujeres, ¿no? Que han tenido que soportar violencia, agresiones en sus propios hogares. Y bueno, seguimos en agenda tratando de aprovechar esta reflexión también para ir planteando propuestas. Entonces, es todo por ahora. Gracias, Pedro. Gracias, Mario.